Infortunadamente yo recibí el documento ayer, entonces no voy a hacer unos comentarios específicos sobre el documento. Sin embargo, me quiero concentrar en un tema que se ha tocado muchísimo en este foro, que son los costos para los hogares del cambio climático. Y para hacerlo, lo que voy a hacer, y era parte de lo que estaba mencionando el profesor Garay, lo que mencionó también el profesor Jorge Iván González, quiero hablar un poco qué le pasa a los hogares rurales en Colombia cuando enfrentan choques climáticos extremos. Es porque tiene un efecto muy importante, porque los hogares rurales colombianos son hogares que están por lo general supremamente desprotegidos, no tienen mecanismos para el manejo de riesgo y son unos riesgos que, como decía el profesor Garay, tienen unas incertidumbres supremamente altas. Al no tener esos mecanismos formales de manejo del riesgo, las implicaciones que tiene para un hogar tener un impacto fuerte y un choque climático extremo pueden ser supremamente altas. Si quieres fácil, yo simplemente quiero mostrarles unos resultados que tenemos. ¿Puedes pasar, por favor? Nosotros para analizar este tema que estamos hablando hoy de cambio climático, hicimos una encuesta en la universidad, en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en donde seguimos 4.800 hogares rurales. Les hicimos un primer seguimiento en 2010 y después en 2013 les hicimos un segundo seguimiento. Entre 2010 y 2013 sucedió la ola invernal, que fue un choque climático extremo, y eso nos permite ver de manera muy detallada qué le pasó a los hogares cuando hay cambio climático y cómo se adaptan entonces a ese cambio climático. Nosotros terminamos la encuesta antes de que sucediera el choque climático y la hicimos en 2013, cuando ya habían enfrentado todos los efectos de ese choque climático. Entonces, nos estamos concentrando en 4 regiones, que son la Atlántica Media, la Boyacense, el Eje Cafetero y Centro Oriente. Y lo que les quiero mostrar en estas gráficas y en esta tabla que les estoy mostrando es que los hogares rurales tienen un impacto muy grande como resultado de un choque climático extremo. Solamente quiero que se fijen en la última columna, eso es el porcentaje de los 4.800 hogares que fueron víctimas de un desastre natural. En la zona Atlántica Media, que es Córdoba, un 40% de los hogares que encuestamos sufrieron ese choque climático extremo. Y en promedio para esos hogares que tenemos un 25.4% de los hogares fueron víctimas de ese choque climático, es decir, una cuarta parte de los hogares. Pasa por favor. ¿Cuáles fueron los impactos para los hogares? O sea, el profesor Garay nos estaba hablando de alguna manera de los beneficios de la explotación minera, pero nosotros tenemos que tener en cuenta los costos también. Y eso es lo que yo les quiero mencionar en este momento. De esos hogares que fueron víctimas del choque climático extremo, un 6.6% tuvieron una pérdida completa de vivienda y un 66% una destrucción parcial de su vivienda como resultado del choque, y un 15% tuvo que abandonar o cambiar la vivienda debido a ese choque climático. Las ayudas del Estado supremamente precarias. En la gráfica que les estoy mostrando a la derecha les muestra el porcentaje de ayuda estatal para estos hogares que sufrieron el choque climático, y la más alta es en el Eje Cafetero, que es solamente un 10% de los hogares. O sea, ustedes tienen 40% de los hogares en la zona Atlántica Media que sufrieron el choque climático, y cuando vemos el porcentaje de cubrimiento de ayuda estatal es un poco más del 4%, es decir, es supremamente bajo. ¿Me pasas por favor la diapositiva? ¿Cómo los economistas podemos mirar cuál es el impacto sobre el bienestar de los hogares? Lo que nosotros hacemos es comparar el consumo agregado, es decir, la capacidad de gasto que tienen los hogares, y eso nos permite saber a qué bienes tienen acceso y qué bienestar pueden llegar a alcanzar. ¿Me pones la presentación, por favor? Gracias. Y lo que nosotros vemos es que esos hogares rurales en Colombia entre 2010 y 2013 tuvieron un incremento en el consumo agregado real del 12%, con unos efectos muy diferenciados entre las distintas regiones. Pero yo les quería mostrar esta tabla porque lo que hicimos en la facultad fue relacionar estos cambios en bienestar con los choques climáticos. ¿Y qué estrategias usaron los hogares para evitar esos choques climáticos que se están generando como resultado del cambio climático? Entonces, por favor, pásame la próxima diapositiva.
Lo primero que quiero mostrarles es que los hogares tuvieron que sufrir una descapitalización importante de sus bienes productivos porque el choque climático se les viene encima. Ellos tienen que mitigar los impactos de ese choque climático y tienen que usar distintas estrategias para generar ingresos. Una de las cosas que encontramos es que hubo venta de tierras importante, resultado del cambio de esa ola invernal que se tuvo entre 2010 y 2013. Ahí les estoy mostrando qué hicieron los hogares entre 2010 y 2013. Y hay un porcentaje que vendió tierras, un 2.6% vendió tierras en total, pero en la zona atlántica media alrededor del 3.5%. ¿Por qué vendieron las tierras? Pasa por favor la diapositiva. Miren esta cifra que es impresionante. Un 88% de los hogares tuvieron que vender la tierra por un desastre natural. Es decir, los hogares fueron víctimas de ese desastre natural y para poder compensar la caída de ingresos salieron y vendieron la tierra, que es su principal activo productivo. Eso tiene un impacto muy fuerte sobre los ingresos futuros de los hogares. Pasa por favor la siguiente. Y cuando vemos, eso fue pérdida de tierras y esto es venta de tierras. Y cuando vemos los hogares que vendieron tierras, la tierra cuando se vende para invertirla en otras actividades productivas está muy bien, se cambia un activo productivo por otro activo productivo. Pero lo que nosotros encontramos en la encuesta es que el 65% de los hogares la vendió para financiar sus gastos cotidianos. Es decir, hay una descapitalización muy fuerte de los hogares como resultado de todos estos procesos que están viviendo en las áreas rurales. Lo siguiente que queríamos hacer es, bueno, si enfrentaron unos choques tan fuertes, dentro de los cuales estaban los choques climáticos, ¿qué efecto tuvo el choque climático sobre la capacidad de los hogares y sobre el bienestar de los hogares? Y estos son los ejercicios estadísticos que nosotros hicimos, en donde estamos mirando cómo cambia el consumo agregado antes y después de los choques y qué estrategias usaron los hogares para mantener el consumo relativamente estable. Si lo logran mantener relativamente estable, pues lograron de alguna manera mitigar el impacto del choque. Lo que nosotros encontramos, no, devuélvete por favor, lo que nosotros encontramos es que sí lograron asegurarse contra el impacto del choque y lo hicieron en parte, y esto lo estoy relacionando solamente con el choque climático, y lo hicieron en parte aumentando producción en sus predios. Pero la capacidad para asegurarse de ese choque climático importante que vivieron viene a un costo supremamente alto para los hogares. Y ahora sí, por favor, cambia la diapositiva. Lo que tuvieron que hacer fue cambiar sus estrategias de producción, sacrificando ingresos presentes, o sea, aumentaron los ingresos de hoy a costa de los ingresos del futuro. ¿Por qué? Porque como resultado de ese impacto climático tuvieron que reducir los cultivos que tenían en permanentes, que son los cultivos que son más rentables, tuvieron que aumentar el porcentaje de tierras en ganadería y de esta manera paliar el efecto del choque, y tuvieron que perder tierras, como les mostré. Y eso es resultado del choque climático que les estaba mencionando. Y yo quería simplemente terminar con una buena noticia, porque no todo siempre es malo. No me lo quites. Y es que como resultado de ese choque climático los hogares empiezan a ayudarse más entre sí y empiezan a participar más en las organizaciones y a construir tejido social para ayudarse a paliar en todo ese proceso que tuvieron enfrente. Entonces con esto termino. Yo simplemente quería mostrarles que cuando los economistas hablamos mucho de medir los beneficios y los costos y tener en cuenta los costos del cambio climático para los hogares en Colombia, me parece fundamental. Eso es una tarea que no hemos hecho mucho en el país y quería darles una primera pincelada en qué podría llegar a ser eso. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a Marta Cárdenas en concreto, pero pues también a FESCOL y al Fondo. Muy complacido pues de estar en este espacio, y efectivamente, como lo señala Ángela, el comentario que yo quiero hacer es alrededor del conocimiento que tenemos nosotros en la Universidad de AFIT a propósito de la minería aurífera. Ahí es donde queremos pues enfocar la idea. Es hacer, digamos, como simplemente una contribución desde la perspectiva regional. Creo que lo hemos mencionado mucho a lo largo de la mañana, la necesidad como de fortalecer ese programa de investigación de la economía política.
y en particular nosotros abogamos por una economía política de la periferia, así le hemos llamado pues como a esta agenda de investigación que tenemos. Y en ese sentido consideramos que pues, los resultados de investigación son justamente un complemento a todos estos trabajos que ha venido haciendo pues el profesor Garay a propósito pues, de todo el trabajo de minería en Colombia auspiciado por la Contraloría. Y entonces, en ese sentido, es una idea que, insisto, la queremos proponer como complemento. Es una idea que tiene básicamente el soporte teórico del análisis institucionalista de Ostrom, y en ese sentido, pues, hemos bebido pues, directamente el trabajo del profesor Juan Camilo Cárdenas. En esencia, lo que hemos estado haciendo es replicando los ejercicios experimentales que él ha venido haciendo en todo el país. Lo hemos hecho pues, en Antioquia, en algunos municipios de Córdoba, Bolívar. Y es ahí, insisto, justamente donde queremos plantear como esa idea de complemento a la exposición del profesor Garay. Y yo quisiera retomar una idea, el profesor dice que no es un paper lo que nos mandó, pero realmente son unas muy buenas ideas y muy bien construidas, y el argumento allí, que a mi modo de ver es crucial para este análisis y sobre todo para un escenario como este, en donde digamos lo que deberíamos buscar es como la síntesis metodológica, la síntesis de aprendizajes. Él habla del sistema socioecológico, entendido como un constructo societario ecológico. En particular lo define como la dinámica de la construcción del territorio como proceso societal, cultural y geofísico. Eso está en el texto del profesor Garay, y es sin duda un acierto analítico, insisto, para ponernos a conversar, independiente de que si es economía, como nos lo planteó el profesor Ocampo, pues aquí nosotros decimos, no, pues también es política, también es antropología, nos diría. En fin, es cómo poner a conversar el asunto, y creo que el sistema socioecológico nos lo ayuda, y es de hecho también un desarrollo de Elinor Ostrom, que justamente quiere como plantear ese gran nivel de análisis. Y ese es un nivel de análisis, si se quiere, macro, que nos permite comparaciones entre sistemas socioecológicos de orden nacional y que puede brindar muy buena evidencia respecto a las omisiones de la política económica global. Les voy a leer aquí también una idea muy concreta para que miremos hacia dónde nos puede llevar este asunto, esta apuesta que el profesor Garay ha hecho. Comillas: la socioecología política, la gobernanza democrática adaptativa y la gestión societal de la minería como sistema complejo constituyen un todo integral, lo señaló el profesor Garay, en su diversidad y en medio de una multiplicidad de relaciones, retroalimentaciones, impactos, instancias de acción determinante, agentes, grupos sociales, intereses, simbologías, perspectivas temporales. Nos abre entonces todo el panorama para señalar que sí, en efecto, la economía es una faceta importante en la cuestión ambiental, si queremos, pero es una de varias facetas. Eso es tan solo una de varias facetas, y en particular lo que nosotros queremos insistir es que vale la pena también aterrizar el nivel de análisis al contexto microsituacional minero. En ese sentido, ayer en una conversación que teníamos con algunos profes, yo les citaba una clase que tuve con el profesor González, pero descubrí que eso está por ahí escrito. El profesor Ronald González dice: sería ideal poder microfundamentar las grandes macrohipótesis. Estas macrohipótesis que nos plantea el profesor Ocampo, estas macrohipótesis que digamos hemos discutido alrededor de la tributación, alrededor de la inversión extranjera, alrededor de los incentivos o no que hay allí en juego, pues es necesario microfundamentarla. Y ahí es justamente donde viene pues como la necesidad de, insisto, como de mirar este análisis institucional como una metodología que nos puede dar muy buenas ideas. En particular, digamos, de allí se desprende ese análisis institucional que indaga por los microfundamentos que las políticas públicas necesitan incorporar las nociones de adaptación y evolución que caracterizan los sistemas socioambientales o esos sistemas socioecológicos. El profesor Garay lo explica también en su texto, pero por supuesto con más detalle en los volúmenes de minería en Colombia, que ese sistema socioecológico está compuesto por el sistema de recursos propiamente dicho, pero también por un sistema de gestión.
Y en ese sistema de gestión es donde, digamos, también nosotros tenemos que avanzar en esta dirección. El profesor Juan Camilo Cárdenas también lo ha dicho, en estos sistemas de gestión tenemos realmente fe, hemos tenido realmente fe en las soluciones de mercado, en la distorsión también que puede hacer una intervención gubernamental en esos precios. Hacemos, digamos, como una apuesta por el efecto en los precios, que eso puede, digamos, motivar o generar un comportamiento individual, generar unos incentivos económicos. Sin embargo, esa fe en el mercado y en el Estado, pues es necesario complementarla. Y es necesario complementarla con la vivencia cotidiana. Es necesario complementarla con las formas mediante las cuales las mismas comunidades han sabido resolver ese dilema colectivo que en el fondo encierra la cuestión ambiental. El dilema colectivo, digamos, tradicional de si apuesto por si mi decisión individual me genera un beneficio a mí o si más bien aporto colectivamente consciente que mi beneficio individual puede disminuir. Ese dilema colectivo, pues entonces es el que nos permite abordar el INOROSTO, que nos permite abordar la metodología, digamos, de las herramientas de economía experimental y, digamos, allí destacando como un elemento adicional, y es todos estos estudios, todos estos eventos, todas estas discusiones, también tenemos que como reforzarlas con un asunto de responsabilidad. Miren, desafortunadamente, yo creo que ahí vale la pena hacer como un ejercicio autocrítico. Nuestros estudios en esa última parte de recomendaciones de política terminan en muchas ocasiones acudiendo a verbos sin sujeto, a simplemente enunciar un propiciar, fomentar, pero que realmente no tiene rostros. Y digamos, ahí es donde también nosotros tenemos como que hacer ese avance. Y yo creo que, insisto, esa perspectiva regional, pero esa perspectiva sobre todo comunitaria, nos permite identificar. Resulta que las comunidades, entre ellas, tienen disposición a confiar, a pesar de los pesares. Ese, digamos, es uno de los resultados con evidencia empírica que tenemos en situaciones o en escenarios de condiciones adversas, Tarazá, Bajo Cauca, Nordeste, en Antioquia, de presencia de grupos, presencia fuerte de grupos armados ilegales, de victimización, de desplazamiento. Pues ahí yo me sumo, digamos, a la profesora Ibáñez en el sentido de las buenas noticias. Ahí hay buenas noticias, a pesar del desplazamiento, pues el desplazamiento también genera eso, una disposición a la acción colectiva, una disposición a juntarse, una disposición a trabajar, digamos, como este tipo de arreglos. Y entonces, y en ese sentido, además también se identifica, bueno, ¿y quiénes son esos actores locales, pero sobre todo extralocales, que pueden acompañar estrategias de política pública local? Y allí hay entidades que es básicamente las que hacen presencia, digamos, el gobierno nacional, los partidos políticos, el Congreso, pues no tiene credibilidad en la ciudad, mucho menos allá. Pero sí hay, digamos, entidades con mucha credibilidad, con depositarios de confianza, universidades, organizaciones sociales, defensoría, iglesia. Ahí podemos encontrar, digamos, como esos mediadores que pueden hacer viable el tema de las políticas públicas. Eso, digamos, pues como para insisto, anunciar el tema de la necesidad de poner a conversar comunidad, soluciones emanadas de la comunidad, con las soluciones clásicas de Estado y mercado, no en detrimento es justamente una visión complementaria. Y simplemente termino como acudiendo a lo que decía el profesor Ocampo al final, cuando él dice, es que si nos centramos solo, digamos, en esos efectos, en esas soluciones clásicas, por ejemplo, podemos pensar entonces que la política será de incentivos. El profesor Ocampo lo dijo aquí, los incentivos de precios son insuficientes, ahí necesitamos pensar otro tipo de alternativas. El gran reto, en particular, insisto, a partir de la experiencia que tenemos en Antioquia, es tender puentes hacia la informalidad. La informalidad en Antioquia tiene ya siglos de experiencia de explotación minera. Pues esa informalidad hay que tenderle puentes hacia la formalización, no es una formalización por decreto, no es una formalización por incentivo. Y ahí, por ejemplo, las formas asociativas son una alternativa viable. Hace 3 semanas tal vez hay un intento de cooperativa en Buriticá, en donde efectivamente con el acompañamiento, insisto, de actores extralocales
se toma ese insumo, ese activo social, que es la disposición a acción colectiva, que es la disposición a juntarse y a que ellos mismos nos lo decían, los mineros. Aquí una solución es la cooperativa minera, una cooperativa minera que nos permita comprar la pólvora, que nos permita comercializar el oro directamente, incluso que eso puede resolver otros problemas como el tema de sonado caso, por ejemplo, que la joyería nacional se quedó sin oro, en fin, la cooperativa, eso es, en esos rasgos pues de comunidad. Entonces, en ese escenario de economía política, pues no esperemos que el tema, como nos decía el profesor Ocampo, entre por catástrofes. La promoción de la bandera ambientalista en el debate político es una tarea también de nosotros. Y yo creo, ya lo compartía con algunos colegas, que las elecciones locales pueden ser una oportunidad para visibilizar esa cuestión ambiental y evitar que pase de agache como en el debate actual. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eslava. Antes de darle la palabra a todos ustedes, le pido permiso al profesor Ramírez y abusando de mi posición de moderadora, puedo hacer unos breves comentarios muy cortos. Ay, Rodríguez. Voy a hacer unos comentarios muy breves sobre la propuesta que hace el profesor Garay de elementos básicos para un modelo minero integral alternativo. La primera propuesta, muy resumida, y espero hacerla, no dejar de lado cosas importantes, dice él que el desarrollo minero ha de aportar, consultar debidamente en el perfeccionamiento de un ordenamiento socioecológico del territorio que asegure la conservación y la resiliencia de los ecosistemas. Puntos y sigue el párrafo. 2. Él hace una propuesta sobre la modificación del esquema de asignación del recurso, de la forma primero en el tiempo, primero en el derecho. 3. Él dice que el desarrollo de la minería se debe realizar a través de proyectos que garanticen para el país una relación beneficio-costo, aquí dice positiva, mayor que 1. Me imagino. 4, el tema de examinar la renta minera, los pagos de regalías e impuestos. Y 5, el tema de auspiciar los encadenamientos productivos alrededor de la actividad minera. Yo simplemente les quiero comentar que se ha venido haciendo un trabajo, porque me gustaría dejar eso y prometo enviarles el documento para consulta a este foro y a la universidad y a FESCOL. Se ha venido haciendo un análisis que ataca justamente el primer punto que creemos que es esencial, que es el ordenamiento de la actividad. Hablar de ordenamiento minero es difícil desde el punto de vista de la concepción del territorio, porque las minas están donde están, pero estamos haciendo un esfuerzo de ordenar las distintas problemáticas que hemos encontrado, que se pueden resumir en agendas contradictorias en el sector público, debilidad del Estado y un imperio de la ley en muchas, y bajo imperio de la ley o sea, debilidad en el imperio de la ley en muchas jurisdicciones mineras, complejidad y captura de la consulta con comunidades y ausencia de coordinación territorial. Y uno puede, si quiere resumir estos dos problemas, hay unos altísimos costos de transacción para el desarrollo de la minería, que dificulta la llegada de operadores idóneos y que alienta la minería ilegal. Y 2, hay un bajo impacto de esa renta minera en el financiamiento del desarrollo y en la reducción de la pobreza en los municipios mineros. Estamos haciendo una propuesta que es el eje básico de ordenamiento minero, que tiene 4 principios. Un proyecto minero debe generar valor, debe hacerse si genera valor para la sociedad. 2, los costos de un proyecto minero deben compensar y remediarse eficientemente. 3, el sector público debe aplicar metodologías de evaluación beneficio-costo, que las hemos dividido en metodologías de evaluación de riesgo para otorgar un título, evaluación beneficio-costo para la licencia social, y ahora hablamos de ese tema, y 3, una evaluación de impacto cuando se haga el cierre de mina. Y 4, el sector público debe tener una única agenda, debe ser consistente con respecto a los proyectos mineros. Se han identificado 5 tipos de problemas para los cuales se han trabajado los problemas identificados en 5 categorías, y para cada categoría se tiene diferentes estrategias y un mapa de ruta para cada estrategia.
La primera, para atender los tres estrategias relacionadas a los problemas de coordinación interinstitucional y de licenciamiento. Entonces, para eso se han identificado unas propuestas de orden general, que son una comisión intersectorial minero ambiental social, un comité académico de referencia y la utilización de los contratos plan. Después, para proponer arreglos de ajuste y negociación de la minería en los territorios, después de examinar la problemática, estamos trabajando en descentralización de funciones específicas. Esto en el sector minero causa muchos nervios porque tuvo que recoger la descentralización, pero como lo dijo el ministro, la delegación de Antioquia, la delegación en Antioquia es un experimento piloto que vamos a seguir con mucho cuidado, y esta delegación se va a hacer progresiva y va a ser en esquemas heterogéneos según los municipios y el tipo de minería. Continuar los programas de fiscalización y de hacer cumplir la ley, mayores beneficios a municipios productores. No es una reforma total de la ley de regalías porque eso sería muy largo, pero sí las compensaciones a los municipios productores. Luego hay propuestas para resolver los problemas de coordinación entre el sector minero y ambiental, básicamente que la licencia ambiental sea adaptada al contexto y al tipo de mineral y por tipo de mina, que reconozca esa heterogeneidad, que como lo decía el profesor Garay, la minería es un problema muy complejo, y que haya una participación temprana del sector ambiental. Para el tema con comunidades se está proponiendo la licencia social para grandes proyectos mineros, los planes de gestión social que nos está proponiendo la Agencia Nacional de Minería, y igualmente la participación temprana de los operadores mineros en las discusiones con autoridades locales y comunidades. Y luego, en segunda categoría de problemas, o sea, el primero son de coordinación, que requieren un alineamiento entre el territorio y la nación, entre las entidades ambientales y con lo minero, y entre lo social y lo minero. Los segundos tipos de problemas o categorías los pusimos en un bloque que se llama Organización de la Industria y su regulación. Entonces hay problemas para optimizar justamente la estructura industrial, que empiezan desde sistemas de información geocientífica, una propuesta de subasta pública de títulos mineros equivalente a lo que se está haciendo en el sector petrolero, y cuando no se puede hacer esa subasta, requisitos exigentes para acceder a un título minero, todo el trabajo que se viene haciendo en consideración de la informalidad minera y el plan de choque para la formalización, gestión diferenciada por tipo de mineral, un monitoreo integral de ciclo de vida de proyectos y la reglamentación de cierre de minas, más todas las iniciativas de transparencia y veeduría internacional. Eso es lo segundo en temas de regulación, o sea, agrupando esos temas. O sea, básicamente estamos trabajando de las 4 propuestas que hace, de las 5 propuestas que hace el profesor Garay, excepto la revisión de los pagos de regalías en porcentaje de los pagos de impuestos. Las demás 4 están siendo trabajadas en el tema de ordenamiento. El tema de encadenamientos y formación de capital humano se está trabajando ya en el Plan Nacional de Desarrollo Minero. Básicamente la solicitud es que podamos enviar esto para comentarios de todos ustedes antes de que sea adoptado el 15 de junio. Entonces les quiero dar la palabra a todos ustedes. Estamos muy carentes de tiempo, entonces 3 minutos máximo para cada uno. Pudieras hacer las observaciones desde la comunidad, la medida energética, creo que fue muy relevante y espero que nos mandes muy pertinente, digamos, las observaciones de Ángela respecto a, digamos, la revisión que está teniendo el Estado sobre el tema de la minería, que requiere una revisión profunda. Las recomendaciones que hacíamos en el libro de minería precisamente con el informe, y en las observaciones que hicimos también en la segunda comunicación de cambio climático, era sobre el tema sustantivo en cambio climático, es el tema de agua y cambio climático, agua en calidad y cantidad. Y el tema de agua en calidad y cantidad indica que el país, cuando se metió en el tema de la minería, no evaluó de manera inadecuada, como se conoce en temas de cambio climático, mala adaptación. Mala adaptación es zonas
que tienen ya una profunda problemática en términos de recurso hídrico, como la zona central del Cesar, donde llueve 1000 milímetros al año o menos, y donde se va a presentar una disminución entre el 10 y el 30% en esa zona de precipitación. Es una zona donde hay 60.000 o más hectáreas de proyectos mineros de gran impacto que están o interceptando las aguas subterráneas y abatiendo los niveles freáticos, y adicional se está contaminando. Entonces, la apuesta de la minería tiene unas profundas implicaciones en esos dos temas, en temas de calidad y cantidad de agua. Y pues evidentemente la comunicación, planteábamos en la comunicación de cambio climático que esos dos eran los principales problemas. Estamos hablando en este momento en la zona central del Cesar y la Guajira, estamos hablando de más de 40.000 millones de toneladas de material que va a quedar por el resto de la vida generando contaminación, porque tienen una serie de sulfuros, de cadmio, de plomo. Los 3 proyectos mineros de oro más grandes que tiene el país, uno de los cuales está en producción y los otros 2 estaban en ciernes para ser aprobados. Estamos hablando que en esa zona se prevé la generación de más de 3.000 millones de toneladas, no, perdón, alrededor de 5.000 millones de toneladas de residuos que también tienen plomo, cadmio, y ante los cuales cualquier proyecto minero, como bien planteaba Margaret Palmer en un reciente estudio sobre contaminación de los Apalaches en Estados Unidos, y la profesora Lisa Sumi en Estados Unidos, que habla de contaminación en el futuro, de lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se están gastando entre 62 y 73 mil millones de dólares en descontaminar los drenajes ácidos de mina. Y ella habla de 17 a 27 mil millones de galones de agua contaminada al año de las minas, que hoy por hoy ya son residuos que tiene el gobierno norteamericano, frente al cual el Superfund, que es el fondo que tiene Estados Unidos estructurado para el tema de pasivos ambientales, no da cuenta, porque ni siquiera en Estados Unidos, que tienen institucionalidad, han logrado controlarlo. Evidentemente, cuando nos metemos a ver la institucionalidad colombiana, aun cuando este gobierno ha tenido unas mejoras sustantivas en términos de, sobre todo en el tema minero, porque en el tema ambiental estamos hablando, los recursos que tiene el Sistema Nacional Ambiental son, entre recursos propios y presupuesto general de la Nación, 1.5 billones. Hay corporaciones autónomas regionales que tienen presupuestos de menos de 5.000 millones de pesos al año. Con eso, pretender tener un control efectivo sobre la minería, y cuando no hay normativa sobre pasivos ambientales, cuando la normativa que existe en materia de vertimientos es gravísima, pues evidentemente todo eso suma problemas de mala adaptación cuando lo asociamos con cambio climático. Realmente pues el planteamiento es que hasta tanto no se tuvieran los elementos necesarios, una gobernabilidad suficiente, el país meterse en estos temas de minería en la forma como se metió. Más de 10.100 títulos mineros, de los cuales 812 cumplen con la normativa, y hay más de 30.000 incumplimientos de acuerdo con un inventario que acaba de hacer la institucionalidad. Yo reconozco que es la primera vez que el gobierno nacional por lo menos está presentando esas cifras. Antes ni siquiera se hablaba de eso, ya por lo menos el reconocimiento de la enfermedad. Bueno, el profesor Jorge está pidiendo la palabra, no sé si lo dejamos para el final, sé que usted tendría que comentar todas las preguntas. No, pues no, se trata solo de una precisión de la CIESAMA. Y yo solo pongo unos puntos muy marginales sobre lo que a nuestro juicio es el modelo minero resiliente, no sustentable, porque ese término, ese concepto es muy criticado, resiliente. Y solo puse 3 puntos, pero es que el documento tiene 70 páginas y no lo puedo hablar porque está en publicación. Entonces va más allá de lo que se planteó ahí. Así pues. Perfecto, estaremos atentos. Yo no sé si empezamos por aquí, el señor Alan de Perú. Sí, solo 3 preguntas, 3 puntos. Uno, sobre el tema de los estándares laborales y medioambientales.
cuando la apertura en los años 90, muchas veces se flexibilizaron en varios de nuestros países esos estándares para atraer inversión extranjera como parte de esta estrategia del consenso de Washington. Sin embargo, cuando se negocian los tratados de libre comercio, incluso sectores que fueron opuestos a estos tratados de libre comercio apoyaban los capítulos laborales y medioambientales porque fue un mecanismo a través del cual recuperaron parte de esos derechos que fueron perdidos durante la apertura unilateral. Entonces, muchos de las empresas que ahora respetan o señalan que respetan esos derechos y que habría creado una cierta mejora, señalan que los que no lo hacen son más bien las pequeñas y medianas empresas o el sector informal, que son sectores, digamos, en los que habría que trabajar más que en las grandes empresas. Pero no sé si ha ocurrido algún mecanismo similar aquí. El segundo es sobre los eslabonamientos. Nosotros hicimos unos trabajos sobre la inversión minera en el caso de Perú y hicieron algunos intentos de eslabonamientos hacia atrás con sustitución de insumos, pero de compras locales, pero era muy marginal por el tipo de tecnología que se utiliza. Y cuando se les entrevistaba a los principales grupos mineros sobre eslabonamientos hacia adelante, respondían, por ejemplo, nosotros no somos industriales, ¿cierto? Por ejemplo, en el oro, es decir, si avanzamos hacia el tema de la joyería u otros aspectos, se veía como una limitación. No sé si acá hay experiencias exitosas, digamos, de articulación, o por ejemplo, en el caso del cobre, hay una suerte de clúster que se está haciendo entre Perú y Chile, no solo en la producción concentrada, sino sobre todo en la parte de los servicios mineros, servicios ambientales. No sé esa articulación, si es que está presente acá, o ven una posibilidad de diversificación desde ese lado. Porque fundamentalmente es desde la responsabilidad social empresarial donde se ha buscado legitimar esa inversión minera, pero son impactos relativamente pequeños. Y el último es el caso de China. O sea, ¿tiene algún rol, ha cambiado algún rol en la relación de este modelo, esta creciente influencia o importancia de China, tanto en el comercio como en la inversión? Lo menciono porque, por ejemplo, en el caso del Perú, en la inversión de hierro, lo que fue el Chogan, por ejemplo, no respetaba estándares laborales y medioambientales y hubo una serie de conflictos, diferente a la inversión de última generación tipo Chinalco, donde sí se está dando mucho mayor atención a estos temas y a la relación con la comunidad. Pero no sé si hay variedades o heterogeneidad según el tipo de inversión extranjera o las características que usted señalaba son comunes independientemente de eso. Cuando escucho la presentación del profesor Garay, no puedo sino tener la impresión de que estamos frente a una economía que podríamos calificar de rapiña desde el punto de vista de las ganancias del capital y una economía depredadora desde el punto de vista ambiental. No me parece que exagero, esa es la apreciación que tengo, y encuentro que hay similitudes que es importante destacar respecto a otros países. Quiero mencionar muy rápido, en el caso de México, tenemos una verdadera plaga, que es la minería a cielo abierto. Para obtener entre medio gramo y máximo 1 gramo de oro, con este método, hay que hacer tronar por explosivos al menos 1 tonelada de tierra. Eso significa que las consecuencias de esa actividad tienen un impacto absolutamente irreversible en el medio ambiente. No menos del 25 o 30% del territorio nacional mexicano está concesionado a las minerías
a estas actividades de minería a cielo abierto. Y eso está hecho de manera legal, la ley lo ha permitido. En el caso del estado del que provengo, que es el estado de Morelos, hubo un intento de abrir una minería, una explotación de este tipo en una zona arqueológica llamada Xochicalco, en los alrededores. Para colmo atentaba contra la arqueología de la historia. Se pudo parar por una movilización ciudadana respaldada por el gobernador del estado. De otra manera habría triunfado. Lo que quiero decir es que no es casual, me parece, que haya acuerdos, que haya arreglos, que haya marcos jurídicos nacionales e internacionales que permiten este tipo de actividades y que vale la pena, a partir de estudios tan elocuentes como los que acabamos de escuchar, trabajar por recuperar, en buena medida yo diría casi que la soberanía nacional frente a este tipo de actividades. Quería preguntarle y que comentara un poco más, ahí está, sobre el efecto de la legislación actual en la promoción de ese modelo extractivista en las comunidades étnicas, dado que ellos tienen el derecho de prelación más no el derecho al veto, con lo cual están empujando a que ellas mismas solamente puedan optar por ese modelo extractivista, el cual además estas comunidades, como ya lo sugirió Ana María Ibáñez, pues son las que más desproporcionadamente van a enfrentar los costos del cambio climático. Entonces quisiera un poco que el profesor Garay comentara sobre el efecto de la legislación actual en las comunidades étnicas. Y un comentario solo sobre el tema de la integración de la cadena de valor. Si bien hay unas experiencias en Colombia que más adelante quizás podemos discutir, hay una ley que ya que estamos hablando de economía y incentivos, pues tiene los incentivos más diseñados, dado que la ley de Mercurio, que en este momento no recuerdo el nombre y los abogados la tienen en la cabeza, hay un artículo en el que precisa que si bien en ese interior se va a promocionar la formalización a través de la integración de la cadena de valor, las empresas grandes que compren oro de los pequeños o que cedan títulos de los pequeños, etcétera, no van a estar, no serán responsables del impacto ambiental de los pequeños, con lo cual desincentiva pues, el monitoreo de las grandes hacia los pequeños. Entonces, no podemos empezar a diseñar malos incentivos del principio en el tema de la integración de la cadena de valor. Tenemos 3 personas más que quieren, 4 personas más que quieren participar, 5. Entonces, Javier Sabogal tiene la palabra. Yo quisiera retomar un poquito el tema de Mauricio en términos de la relación de cambio climático y agua. Y quisiera preguntar un poquito sobre el tema de los convencionales que mencionaste. Digamos, hemos hablado de la minería actual, pero este tema de no convencionales se viene fuerte. Santos, uno siente que esa política va porque va. Zuluaga en una entrevista dijo que no sabía ni siquiera que era fracking. Entonces, digamos, a mí me parece que esos son temas preocupantes para los temas de agua que vamos a manejar a futuro. Entonces, ahí tengo unas dudas muy fuertes sobre si tenemos suficientes salvaguardas frente al tema que se viene en relación con eso. Por otro lado, digamos, siempre que estoy en eventos de minería y eso, el diagnóstico es claro, una cantidad de cosas, todos los ambientalistas saltamos, por eso siento que, bueno, cuáles son las opciones que estamos proponiendo como sector. Entiendo que este espacio es eso, digamos, espero que la política industrial y agrícola vayamos a decir qué vamos a hacer con esas cosas de regalías que estamos diciendo, debería ir hacia qué cosas para mirar la presentación que hizo Ana María, reducir los impactos en los hogares, digamos. Eso es lo que me gustaría también sentir un poquito más en este tipo de cosas. Y la última pregunta que tengo es sobre el tema de emisiones y el sector extractivo y demás, porque siempre decimos Colombia es el punto 37% de emisiones, tranquilos, relajados, aquí no somos grandes generadores de emisiones, pero somos el 4º productor de carbono en el mundo y el principal producto de exportación es el petróleo. ¿No será que ese tema de huella de carbono es algo que deberíamos, aunque sea, mencionarlo en estas cosas? Dejo la pregunta. El comentario está muy relacionado también con el otro tema que estamos dialogando en este espacio y es el de cambio climático precisamente. Estamos hablando bastante de minería, pero se nos olvida también el concepto de cambio climático y como es un espacio académico y como queremos ser muy positivos con nuestras intervenciones, yo comenzaría con lo último que iba a decir, era que ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los datos?
¿Dónde están los modelos que soportan nuestras decisiones, que van a soportar nuestras decisiones? Y obviamente es allí donde la academia y en general las políticas de desarrollo deben estar dirigidas frente a lo que significa realmente los impactos del cambio climático, y no solamente el cambio climático, sino el clima, de las condiciones actuales del territorio. Los que fuimos directores de institutos de investigación, pues nos tocó hacer maromas, y yo creo que Ángela también, y Humboldt, etcétera, todos los institutos de investigación nos toca hacer maromas para entregar un dato para que un ministro, un presidente pueda diseñar sus políticas, pero desafortunadamente la información no está, la tecnología no está, el conocimiento no está, y cada vez más la demanda frente a los recursos naturales es mayor cuando la oferta hídrica y el comportamiento de las cuencas y la información para su ordenamiento pues es menor. Entonces comienzo por esa reflexión, y es que la inversión donde debe estar precisamente, es en la generación de investigación y conocimiento. Y lo digo porque para hablar también del cambio climático tenemos que aclarar de qué es lo que estamos hablando. Estamos mezclando el tema de nuestras lluvias, estamos mezclando el tema de variabilidad climática con cambio climático, y debemos que concentrarnos también en lo que significa el cambio climático. Es la modificación del clima a largo plazo, casi irreversible, porque no se ve una esperanza frente a la reducción de los gases de efecto invernadero que los causan, y la variabilidad climática es la modificación de ese clima, pero en un periodo muy corto, y que ahí podemos meter niño o niña, y también esa relación de esos dos factores, cómo influyen en nuestras lluvias anuales. Estamos a puertas de un impacto del fenómeno del Niño. No hemos hablado de eso, uno escucha al gobierno hablar acerca de los impactos que se tienen en Colombia. Venimos de 2 años muy secos, no por culpa del Niño, sino por la variación climática. Las cuencas no están perdiendo su capacidad de asimilación del recurso hídrico, la oferta hídrica se está reduciendo. Hoy día los embalses pues no tienen la capacidad, y ya les ha tocado aumentar el costo del kilovatio hora, se aumentó ya el costo del kilovatio hora, y también ya se empezó a usar nuestra reserva de gas cuando todavía ni siquiera el fenómeno del Niño se ha manifestado y se ha desarrollado en sus puntos máximos, que es a final de año. Entonces, aquí el mensaje también es preocupante en cuanto a que nos estamos quedando solamente a largo plazo. Estamos hablando de escenarios 2040, 2070, 2100, y el cambio climático es presente. O sea, recuerden que nuestros impactos se están manifestando es ahora. Las economías están haciendo maromas para ver cómo en el año podemos sobrevivir frente a nuestro crecimiento, nuestro desarrollo económico, y sin hacer un solo esfuerzo y un solo recurso para la investigación o para conocer aún más cómo se están comportando las cuencas. Entonces, yo sí quisiera dejar esa reflexión frente al tema, porque Ángela tiene que ver directamente con los estudios de impacto ambiental que también se exigen en el sector minero, y es dentro de los estudios tampoco se está involucrando el diagnóstico de la cuenca. Una vez se exige una demanda o se solicita una demanda del recurso, no se mira el balance hídrico total de la cuenca, y eso debe estar incluido. Y también decir que adaptación forma parte de la mitigación. Entonces, cuando ahora estamos aportando un fenómeno del Niño, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia van a subir considerablemente, no vamos a poder cumplir nuestras metas que vamos a tener que diseñar el próximo año, y no separar un tema del otro. Eso es importantísimo, y por lo tanto, como dije, la inversión hacia el conocimiento y la información. Gracias, Ricardo. Quiero comentarles a todos que soy moderadora de este panel, así me lo haya tomado. Después podré contestar otras preguntas, solo contesté las de minería, pero tomo atenta nota. Tiene la palabra. Gracias. Yo quiero empezar con hacer una reflexión. Yo creo que la mejor forma de entender o de saber lo poco que conocemos del cambio climático en el sector es lo poco que hemos hablado de cambio climático, como dijo Ricardo y como lo dijo también Javier. Y es que nos hemos referido a todos los temas de minería, excepto al que venimos a hablar, es cambio climático. Y eso también me lleva a preguntarnos exactamente qué es en este sector cambio climático y cómo se advierte el cambio climático. Yo creo que, como dijo Mauricio, el tema de agua es primordial, y en gran parte es primordial porque el tema de emisiones en el sector no es un elemento que haya sido suficientemente tenido en cuenta.
dentro del sector, dentro de la matriz, bueno, y Ángela lo conocen infinitamente mejor que cualquier otra persona, pero lo que proviene de emisiones del sector por hidrocarburos y por minería, sacando combustión, no tiene unas emisiones significativas para el país, pero sí tiene unas implicaciones que pueden ser interesantes en términos de aprovechamiento de círculos virtuosos que se pueden generar a través de cambio climático. Lo explico específicamente. Cuando nosotros estamos hablando de minería, nosotros en minería, y entendiendo que el argumento del profesor Garay es totalmente contundente frente a sus aseveraciones frente al sector, entendiendo que dentro de minería muchas cosas son malas, también hay aspectos que se pueden mejorar en términos no de generar beneficios, pero sí de reducir costos. En el caso específico del tema de gas metano asociado a mantos de carbón, no estoy hablando de CBM, después explicamos qué es CBM, qué es CMM. Cuando hablamos del gas metano que hoy del carbón que hoy se está explotando en el país, un gas metano que está asociado a esos mantos de carbón, que en este momento se está emitiendo a la atmósfera y que no está siendo aprovechado. Ese nicho de mercado es un nicho de mercado que la ley 685, por ejemplo, del Código Minero no tuvo en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos una serie de posibilidades ambientales dentro del sector para desarrollar esquemas energéticos que puedan contribuir por lo menos a reducir los costos asociados al cambio climático. ¿Qué es lo que está haciendo el país exactamente, por ejemplo, en el tema de CMM, que es Cold-Mining, que es el metano que proviene de las minas? En este momento el país está avanzando en una regulación por términos de seguridad, porque esto también tiene temas de seguridad asociados, para aprovechar ese gas que en este momento se está emitiendo. Nosotros, desde la perspectiva de minas, a diferencia de lo que sucede en hidrocarburos, nosotros desde la perspectiva de minas tomamos el gas como un desecho, cosa que el Código de Petróleos lo dejó de asumir desde 1950. Hoy nosotros todavía el gas que proviene de las minas sigue siendo tratado como un desecho, cuando es una oportunidad energética que debería ser utilizada por el país. Entonces, en esa perspectiva, y el Ministerio de Medio Ambiente tiene un nuevo reglamento para avanzar en este tema también que está próximamente a publicarse. Bueno, terminamos con la intervención de Marcela Jiménez para darle paso a que el profesor Garay pueda responder algunos de los comentarios que se hicieron acá, no todos si alcanza el tiempo, porque a la una debemos salir para el almuerzo. Muchas gracias. Yo quería hacer unas anotaciones para conectar y voy a justificar antes el porqué de mi intervención con el tema de cambio climático, y es que yo quería detenerme en el concepto de renovabilidad de los recursos naturales, que me parece que es un concepto con el cual estamos casados, digamos, legalmente y conceptualmente, y que ha hecho mucho daño, y tiene que ver porque las decisiones de desarrollo que inciden tanto en mitigación como en adaptación, pues están en gran parte soportadas en un supuesto de renovabilidad de los recursos que, bajo un modelo extractivista como el que tenemos y bajo un modelo de gestión de información sobre biodiversidad tan precario como el que tenemos en este país, hace que realmente aún más la condición de renovabilidad de los recursos no se pueda predicar o no es algo con lo que podamos contar. Y bajo este escenario y bajo una realidad en la que realmente no contamos con recursos naturales renovables, tenemos que posicionar la existencia de unos bienes, de unas funciones y de unas condiciones para adaptación al cambio climático que no deberían ser negociables. Es decir, el Estado debería aplicar un principio de precaución ambiental, un principio de precaución también social y un principio de precaución cultural. Otra anotación que yo quería hacer es que es muy importante abordar este tema también bajo un enfoque de derechos. Cuando Ángela nos decía que en los ejercicios de ordenamiento no había mucha movilidad, digamos, en el tema minero, porque las minas están aquí en un punto fijo, digamos que, o no sé si te interpreté mal, pero digamos que estaban explorando formas o propuestas en materia de ordenamiento territorial y cómo involucrar todo el tema minero. Me parece que hay que tener en cuenta la dimensión de los derechos que hay, los derechos territoriales, y es esta visión de los derechos territoriales la que genera un sistema de prevalencias jerárquicas en función de unos derechos de las comunidades locales y en función de unas competencias de las entidades territoriales, por ejemplo locales, para hacer ordenamiento en su territorio. Y volviéndola a conectar con la adaptación al cambio climático tan importante para un país como el nuestro,
es muy importante atender las condiciones para aumentar la resiliencia de las comunidades para enfrentar los impactos del cambio climático, y me parece que el concepto de resiliencia está íntimamente relacionado con precisamente esos derechos y esas posibilidades de control territorial. Si yo no tengo control territorial, si yo no tengo soberanía territorial, si no se respetan mis derechos y las competencias de ordenamiento, de regulación en favor del medio ambiente, de creación de áreas protegidas exentas de la minería, por ejemplo, para volver a caer en el tema de la minería, entonces no voy a tener unas posibilidades, unas facultades por lo menos desde la óptica jurídica, para tener resiliencia territorial y local frente al cambio climático. Pero desafortunadamente, aunque tenemos un sistema constitucional que es diverso, que está reconociendo competencias de lo local, de lo regional, de lo nacional, en una unicidad, una diversidad de expresiones para la conservación del territorio, por ejemplo, tenemos un modelo en el que tristemente estamos siendo regresivos, se están vaciando las competencias de los entes locales. Existen decretos como el decreto que impone que los proyectos de interés nacional deben imponerse en los territorios y se vacían las competencias de los municipios, por ejemplo, para excluir áreas de la minería. Entonces, tenemos un SINAP, un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que no reconoce las competencias de los municipios u otras figuras de las comunidades locales para crear áreas protegidas. Entonces, en un sistema así, pues nos estamos generando todas las condiciones de vulnerabilidad, de aumentar la vulnerabilidad territorial para enfrentar el cambio climático.